Estamos de vuelta en programa de Palabras de Vida Eterna. Las noticias que tenemos para el día de hoy, en este comienzo de misión, tuvimos una visita a la congregación de Eres Puebla, en la cual pues toda la feligresía se mostró muy encantada con el programa, y nos piden mucho por Ovelio López Arcos para que él pueda llegar a escuchar la palabra. Están haciendo labor con él. También por la hermana Olga y sus hijas. Nuestra hermana Viviana nos pide de favor que se ore al final del programa por unos asuntos legales que tienen sus papás, que esperemos que se puedan resolver favorablemente. Nuestra hermana Angelita también nos dice que debemos nuestra oración por la persona, el señor Javier Cabañas, para que él recapacite y pueda volver a encontrar el camino hacia el Señor. Nuestro hermano Abraham nos pregunta, más bien nos dice que el programa para él está perfecto, que le gusta mucho la entrega y la capacidad de todos los que aquí venimos a expresar la palabra. Lulú, también que Dios le dé fortaleza en su matrimonio y sobre todo para que su esposo pues la comprenda y entienda de una manera más formal lo que ella tiene, lo que ella hace. Mi hermana Jocabet de Vicente Guerrero, que nos está pidiendo sus oraciones, hermanos, porque ella el día de mañana tiene unos exámenes en los cuales en la primera parte pues no salieron muy alentadores. Espera que en esta ocasión pues las cosas marchen mejor después de un tratamiento. Y bueno, esto es lo que tenemos por el momento. Te regresamos los micrófonos, señor. Gracias, mi hermano Adrián, muy amable. Voy a pedir a mi hermano Josué que por favor me lea una cita ahí en 1 Corintios 3, 3 al 5, por favor. Sí, hermano, mucho gusto. 1 Corintios 3 nos dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? 1 Corintios 3:4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? 1 Corintios 3:5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Gracias, hermano Josué. Acabamos de leer esta cita en 1 Corintios. Ahora vamos a leer otra cita. Le voy a pedir a mi hermano Rubén que la lea. Esto para contextualizar un poco el tema que venimos tratando y poder comentar estos versículos que ahora estamos leyendo. Hermano Rubén, por favor, en Judas 1, 17 al 19. Muy bien, dice Judas 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas 18 está mencionando los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Muy amable, hermano Rubén. La pregunta aquí que tenemos que responder, hermanos, es ¿por qué la unidad no se logra? Es muy triste ver la situación que en algunas congregaciones se llega a presentar en el hecho de la división. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues el apóstol Pablo no se equivoca, tiene que ver mucho con la carnalidad. Lo que en mi experiencia ya de algunos años, y seguramente mis hermanos lo habrán visto, también tiene que ver con algunas personas que se introducen a la iglesia de manera encubierta, que llegan aparentemente con intenciones buenas, pero que desafortunadamente con el tiempo van mostrando realmente cuál es la intención. Lo que nosotros leemos en el libro de 1 Corintios dice, son carnales porque hay celos, contiendas y disensiones. Porque a veces se generan partidos dentro de la misma iglesia. Hay quien sigue al hermano Javier, hay quien sigue al hermano Pedro, hay quien sigue al hermano Luis, y entonces aquí entramos en un conflicto, porque no se trata ni de seguir al hermano Javier, Pedro, Luis, se trata de seguir a nuestro Señor Jesucristo y su palabra. A veces en nosotros gana la carnalidad y estas cuestiones se vienen a presentar. ¿Por qué no logramos esto? Bueno, porque nos hacía un comentario nuestro hermano Josué hace unos días respecto de que el fruto del Espíritu no está en nosotros. El fruto del Espíritu nos habla de paz, paciencia, gozo, benignidad, y en ocasiones, hermanos, estas cosas no están en nosotros. No somos pacientes, no tenemos un buen dominio propio, perdemos los estribos con mucha frecuencia y no nos apegamos a la palabra de Dios.
Les quiero leer estos mismos versículos que leyó el hermano Josué hace un minuto, pero ahora se los quiero leer en una versión, la palabra de Dios para todos. Dice, pues todavía, es 1 Corintios 3 al 5, pues todavía no son espirituales, hay aún envidias y peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? Cuando uno de ustedes dice yo sigo a Pablo y otro dice yo sigo a Apolos, actúan como la gente del mundo. ¿Es Apolos más importante? ¿Es Pablo más importante? No. Solo somos siervos de Cristo, que los hemos ayudado a ustedes para que tengan fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le dio. Tus comentarios, hermano Josué, a esto que estamos platicando. Sí, hermano, precisamente lo que menciona el apóstol Pablo, lo que estaba sucediendo en la iglesia de Cristo en Corinto, muestra una de las razones por las cuales la unidad no se puede lograr. Una de ellas es precisamente que no hemos dejado completamente la carnalidad que teníamos antes de venir a Cristo. Dios quiere que seamos criaturas nuevas, que vivamos una vida diferente, y esa vida diferente se encuentra principalmente en el conocimiento de la voluntad de Dios. Lo que leíamos en Romanos precisamente nos dice que debemos de fijarnos en aquellos que causan divisiones y que se apartan de la doctrina que se nos ha enseñado, esa doctrina que es precisamente la que nos hace estar en comunión con el Padre y con el Hijo, como lo habíamos visto también en los programas anteriores, esa unidad por la cual Dios oró, pero que si nosotros no queremos principalmente dejar atrás nuestra carnalidad, todos los deseos, todas las obras que la carne también manifiesta, entonces no es posible lograr también el propósito de la unidad, y como consecuencia nosotros seguimos viviendo una vida que no logra el propósito de Dios. Para que podamos lograr el propósito que Dios quiere, debemos de alejar la carnalidad de nosotros, desecharla completamente y hacer que habite el Espíritu y las obras del Espíritu en nosotros. De lo contrario, siempre habrá un fracaso. La unidad solamente es lograda cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, y cuando el Espíritu de Dios se manifiesta precisamente mediante los frutos en nosotros, lo que menciona precisamente en Gálatas capítulo 5. Lo que son las obras de la carne son del versículo 19 al 21, pero lo que son las obras del versículo 22 al 23. Entonces es nuestra decisión el poder lograr la unidad, pero si nosotros no nos transformamos como Dios quiere, a la forma que Él es, a esa espiritualidad que Él desea de cada uno de nosotros, no va a ser posible y vendrá como consecuencia precisamente la división. Muy bien, hermano, muchas gracias. Hermano Josué, tu comentario al respecto. Bueno, estamos mirando todo esto. Eso pasa hasta en los niños chiquitos en la casa, ¿verdad? El niño va con la mamá, le pide permiso y dice no. Entonces le voy a decir a mi papá. Entonces va con el papá, y como el papá sí consiente, sí alcahuetea, sí dice y sí da permisos porque quiere poner la autoridad en la casa y quieren ver quién manda, entonces en la iglesia queremos llevar a veces todo esto. Si el hermano es estricto, si el hermano se apega a las Sagradas Escrituras y él dice, si Dios lo dice, pues podemos hacerlo, pero entonces en este caso, como el hermano no autoriza ciertas cosas que los demás queremos hacer, pues dicen, tú no me das permiso, entonces voy a decirle al otro hermano y él igual y si me dejo. No es porque estemos tan apegados en la oración, precisamente también, que depende mucho en nuestras lecturas bíblicas, un devocional, estar leyendo constantemente nuestras Biblias para poder saber qué dice Dios, no qué dice el hermano, no qué dice la hermana, no qué dice el que no sabe, el que se jacta en decir que ha leído las Escrituras y él dice, bueno, pues vamos a hacer esto porque la Biblia dice. Hemos oído muchos comentarios de hermanos o de hermanas que pues hacen mención de dichos y que hasta lo llevan hasta que dicen, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? O dicen, pues bueno, es lo que está mencionando, pero no metemos textos bíblicos, sino comentarios o dichos de hombres. Entonces, si yo llevo mi devocional, si yo llevo mi oración diaria, entonces voy a saber qué Dios está diciendo en cuanto a las Sagradas Escrituras y en cuanto a permitir algo que Dios quizás sí permita que se haga, ¿no? Entonces, hermanos, hace mucha falta que estemos en contacto con Dios en nuestras oraciones, que estemos en contacto diario con la lectura bíblica para poder saber qué sí dice Dios y qué sí nos permite y qué no nos permite. Gracias, hermano Rubén. Sí, mira, de hecho,
Algo que me han preguntado a mí en la congregación, ahí donde estamos en Búsquedas de Manzanillas, bueno, hermano, ¿cómo detectar de forma práctica a alguien que está causando división? Bueno, la manera práctica de detectar estas situaciones pues es muy sencilla. Va usted a encontrar a una persona que se queja de todo. Va usted a encontrar a una persona que todo lo critica. Va usted además a encontrar una persona que no tiene frutos del Espíritu, se enoja muy fácilmente, fácilmente descalifica a los demás, es una persona que generalmente va a llegar tarde a la congregación, es una persona que sus frutos en su vida personal no van a ser los mejores, y entonces va a empezar a formar partidos dentro de la iglesia. Es decir, lo que usted va a ver es que el hermano va a empezar a hablar con otros hermanos para señalar los posibles errores que haya en la congregación y a partir de ahí empezar a jalar a sus seguidores. Mucho cuidado, mi hermano, si usted observa una de estas cuestiones en su congregación, de inmediato por favor hable con el hermano, exhórtelo conforme a la palabra. Yo quisiera escuchar los comentarios nuevamente de mi hermano Josué y de mi hermano Rubén. Adelante, hermano Josué, por favor. Como no, hermano, precisamente esto que menciona la palabra es con el propósito de evitar la división. El alejarnos de un hermano que notamos evidentemente que está, pues en este caso, causando tropiezo a aquellos que sobre todo empiezan en el Evangelio. El propósito de ello es principalmente que no hagan, que estos hermanos desistan de la fe, porque la afectación puede ser grande, sobre todo en el inicio de la carrera cristiana. La fe va creciendo, se está desarrollando, y este tipo de situaciones debilitan mucho a los hermanos que van iniciando. Procuremos no participar, y aparte de ello detectar a tiempo para lograr en este caso que el desarrollo de sus primeros hermanos que van creciendo continúe como debe de ser. Gracias, hermano José. Hermano Rubén. Pues bueno, hermanos, un encargo también a todos: apoyen mucho a sus ministros, porque de verdad hay veces que el pobre ministro quiere hacer todo y muchas veces queda bien con unos, queda mal con otros, pero quien tenemos que quedar bien es con Dios precisamente. A veces juzgamos y criticamos a nuestros ministros, qué están haciendo, qué no están haciendo, por qué no reprende, por qué no va, por qué no hace, pero tienen una carga increíble. Hay que echarle esta parte a nuestros hermanos en oración también, para que nos ayuden y nos ministren conforme a la voluntad de Dios. Esto debe ser una carga en común, en unión, en oración, para que Dios le dé mucha sabiduría, mucho conocimiento a nuestro gran ministro que está ahí al frente de la iglesia. Muy, muchas gracias, hermano Rubén. Vamos a ir a un corte. Regresamos nuevamente con palabras de vida eterna.